Y el país se integra. Buenos días, compañeros. En estos momentos estamos en la Asamblea Nacional para escuchar por parte del presidente de la Comisión de Transparencia, Patricio Chávez, acerca de las comparecencias que se dieron el día de ayer en la comisión por parte de algunos expertos para poder analizar la nueva deuda que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. En estos momentos escuchemos al asambleísta acerca de estas nuevas comparecencias. Bueno, en este proceso de fiscalización que se ha entregado a la mesa de transparencia, desde el viernes anterior y el día de ayer hemos recibido en comisiones generales a algunos especialistas. Creo que es importante recalcar que todos y cada uno de ellos primero coinciden en un concepto, que este dinero que se ha recibido no es correcto la dirección para donde está determinada, que es endeudarse para pagar deuda. Está clarísimo que los primeros 1.000 millones que ya ingresaron, 800 millones ya salieron nuevamente a pagar la deuda externa. Y esto obviamente no se toma en cuenta que la única manera para poder salir de los problemas que tiene el país en este momento, comenzando por la seguridad, el problema del desempleo y la situación social, no se está atendiendo en lo más mínimo ninguno de estos recursos para lo más importante, que es el bienestar del pueblo ecuatoriano. Está clarísimo que las acciones, incluso dentro de lo que se ha aceptado, se está pidiendo que se hagan ciertos ahorros por un 2% del PIB en estos 2 años, que representaría alrededor de 2.300 millones de dólares, que la única explicación económico-técnica para poder cumplir con estos requerimientos sería obviamente atacar a los subsidios o a más intereses, que los intereses van directo al bolsillo de los ecuatorianos, y no se está atacando a acciones como, por ejemplo, cobrarles los intereses a quienes en realidad tienen más recursos, o a las empresas pues que se les están dando ciertos incentivos, vamos a decirlo así. Es muy preocupante. Todos y cada uno de los expertos han coincidido en que definitivamente esta situación, este dinero que se está recibiendo, no va a estar, como nunca ha estado, dirigido a la línea de recuperación económico-social del país. Y ahí, por parte de la Comisión de Transparencia, ¿cómo sería la continuación de este análisis? ¿Qué es lo que se pretendería a continuación con una próxima sesión? Bueno, nosotros tenemos por encargo, hay una resolución hasta el día 27 de junio de entregar un informe. Tenemos esta obligación, tenemos esta fecha tope, en lo cual hemos procedido primero a hacer pedidos de información, porque la han querido manejar como reservada. También hemos invitado pues a estas comparecencias, a estas comisiones de trabajo, y el día de mañana se ha invitado al señor ministro de Finanzas para que explique y responda justamente las preguntas que evadió la última vez en el Pleno. Luego de que se haga todo este proceso, tanto de las conclusiones que se obtengan de las comisiones de trabajo que se han hecho, como las comparecencias y los pedidos de información, emitiremos un criterio estrictamente técnico. Pero con este criterio que usted menciona, que sería estrictamente técnico, ¿cuál sería? ¿Habrían sanciones? ¿Qué es lo que se pretendería con el tema del Fondo Monetario Internacional? Si es que, digamos, se llega a comprobar que pues esta nueva deuda no está destinada exactamente a lo que se pretendía. Bueno, lo primero es transparentar la información. Yo creo que el pueblo ecuatoriano merece que se le diga la verdad. Se ha vendido que por una gran gestión que comenzó en su proceso de negociaciones en el gobierno anterior, que se ha conseguido como gran logro el recibir este préstamo de 4.000 millones, el cual no va de ninguna manera dirigido a recuperar la situación económico-social del país, sino simplemente a cumplir con las obligaciones de deuda externa que se tienen con nuestros acreedores, lo cual
lo único que va a lograr es ahondar más aún en la crisis. No nos olvidemos un detalle que lo dijeron los técnicos en este proceso, que es interesante. Cuando se terminó el gobierno del presidente Rafael Correa en 2017, nosotros no teníamos deuda con el Fondo Monetario Internacional y se había subido el PIB a 100.000 millones de dólares y la deuda externa no sobrepasaba el 40%, es decir, los 40.000 millones. 7 años después tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 11.000 millones, el PIB, la deuda externa subió a 83.000 millones y no tenemos ese dinero, no se lo ve reflejado en ninguna inversión, en ninguna infraestructura que beneficie al desarrollo del país. Esto es absolutamente preocupante y frente a la pregunta, la lógica pregunta de ¿qué ha sucedido entonces si nos hemos endeudado en 43.000 millones en estos últimos 7 años más? ¿Dónde está ese dinero? Y la única respuesta que han dado los especialistas es simplemente se lo ha malgastado en subsidios y en fuga de capitales, es decir, este dinero ya no existe y solamente existe como una deuda que tiene que honrar el país a costo, obviamente, del desmedro del bolsillo de todos y cada uno de los ecuatorianos. Pero entonces, en conclusión, sería el hecho de esperar a tener todo este informe, toda esta información para poder, pues, señalar cuáles serían los siguientes pasos, es decir, cuál sería pues la conclusión, qué sería lo que se tendría que hacer, porque como ya está firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso ya no se puede deshacer. Sí, pero no nos olvidemos que no es que se han recibido los 4.000 millones de golpe, incluso se han recibido 1.000 millones, ya le digo, de esos 1.000 prácticamente ya no están acá y no se han dirigido esos dineros para la recuperación y la reactivación económica del país. Pero obviamente hay que cumplir con ciertos requisitos para seguir recibiendo este dinero hasta que se llegue durante estos 4 siguientes años, porque ni siquiera el gobierno actual va a terminar de recibir estos recursos. Son 4 años más, pero que hay que cumplir con ciertas recomendaciones, entre comillas. Pues simplemente si estas recomendaciones no aupan al desarrollo económico, pues habría que simplemente denegar ese apoyo que se da. Habría que analizar, no quisiera adelantar criterios, pero lo que sí está claro es que no es verdad lo que se le dijo al país, que estos 4.000 millones que se recibían era justamente para recuperar y reactivar la situación económica social del país. No, esto simplemente se lo está utilizando para quedar bien con los organismos internacionales en cuanto a la deuda exterior. ¿Cómo se podría dar cese a un acuerdo que, bueno, ya fue firmado, pero que aún no ha sido desembolsado el total de la deuda, por ejemplo? Pues simplemente diciendo no necesitamos más, esto ya pasó en algún momento. O sea, si usted va a un banco y pide un crédito y el banco le va a dar ese crédito en partes y finalmente en un momento determinado usted le dice, mire, le voy a pagar hasta donde usted me ha prestado, más de allí para acá no quiero más su dinero. Claro, sería como una reunión nuevamente con el Fondo Monetario desde parte del presidente. Ojo, hay que entender, los préstamos no son malos, endeudarse no es malo, siempre y cuando usted tenga la posibilidad de cumplir con sus obligaciones. Ahora, si usted se endeuda para adquirir más y más obligaciones de pago que no van dirigidas justamente para lo que se necesita el dinero en Ecuador, que es la reactivación económica, entonces el endeudamiento no es correcto, no es lo que se requiere en este momento. Tenemos que buscar otros mecanismos que nos ayuden justamente a reactivar la economía. Ese es el gran problema. El gran problema del país no es endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. El gran problema del país es la pobreza. Y más aún que en estos 7 años no se ha reactivado la economía, no se ha invertido en desarrollo. Y ese es el gran problema, porque si nosotros pudiésemos utilizar este dinero que nos vienen desde los apoyos externos en reactivación económica, en infraestructura, en trabajo, en empleo para los ecuatorianos, en salud, es decir,
va a existir una clara reactivación de la economía y esto va a permitir justamente nuevamente reinvertir o reestructurar los indicadores de desarrollo. En este momento el mismo FMI ha dicho que no se proyecta crecimiento para el Ecuador, es decir, va a haber decrecimiento. Yo me explico o me pregunto, ¿cómo el Fondo Monetario Internacional, cuando hace un estudio, un análisis de crédito al interesado, dice, mira, tú no vas a crecer, vas a decrecer, es decir, va a haber incluso un decrecimiento de 1.5%. ¿Qué significa ahí? ¿Yo te presto dinero? No, porque no tienes para pagarme, pero obviamente sí me interesa pagarte dinero para que me pagues lo que ya te presté. Y así se va creando una bola de nieve que en este momento tenemos unas obligaciones con el Fondo Monetario Internacional por 11.000 millones de dólares y no vemos un solo dólar reflejado en infraestructura en desarrollo del país. Eso es lo que estamos en este momento analizando y creo que debemos transparentar. Esa creo que es la misión. ¿Pero cree que entonces puede ser que exista un tinte político o intereses políticos detrás de este acuerdo? Pero por supuesto no solamente tinte político, sino de intereses económicos específicos de grupos de poder específico que no están preocupados en el desarrollo y en la recuperación interna del país, están preocupados en sus negocios referentes a la deuda externa del país, porque muchos de los acreedores de los bonos de deuda externa del país son los mismos grupos de poder ecuatorianos. Así es, compañeros, en estos momentos, como escuchamos al asambleísta Patricio Chávez, presidente de la Comisión de Transparencia, en donde se está analizando este nuevo acuerdo que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. También por parte de algunos asambleístas se han tenido varias reacciones. En estos momentos escuchemos sobre este tema. Lo que mostré fue parte del compromiso que ha firmado en la Carta de Intención el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, en el cual se compromete a comenzar a reducir los gastos tributarios. Los gastos tributarios son más o menos 5.150 millones de dólares. Yo tuve que hacer una revisión por el tema de inglés y la traducción. Y no son más que los costos tributarios, las excepciones tributarias que le dan a los más necesitados de la nación. Es decir, IVA cero a 151 productos de la canasta básica, a la medicina, a los servicios de educación, salud, transporte, vivienda y a beneficios para personas de la tercera edad. Eso es una barbaridad, por eso el ministro de Economía tiene que responder al pueblo ecuatoriano si van a cumplir y cuándo van a comenzar a cumplir esto, porque pulveriza el poder adquisitivo y afecta la capacidad de ingresos de los más pobres de la nación. Ayer justamente también en la comisión donde se estaba analizando pues por parte de expertos acerca de las regulaciones que pide el Fondo Monetario Internacional, según los expertos todas estas regulaciones van a perjudicar al país. El Ecuador ha firmado varios acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Dicen que Argentina y Ecuador fueron los mejores alumnos del Fondo Monetario. ¿Cuál es la respuesta? Se lo pregunto yo, tenemos la deuda pública y el gasto corriente más alto de la historia, porque siempre estos compromisos están enfocados a cargarle al pueblo el costo del pago de la deuda soberana y del mal manejo de las finanzas públicas de los gobiernos. Por eso, todo impuesto que tenga que ver con el consumo y a limitar el poder adquisitivo de la gente es lesivo para la economía del pueblo ecuatoriano. Lo que tenemos es que bajar los impuestos al consumo para aumentar la capacidad de compra del pueblo ecuatoriano, que las empresas vendan y de esa forma el Estado pueda recaudar más. Pero desafortunadamente aquí los ministros de Finanzas entienden tanto de economía como yo de artillería. Y créanme que ese menester se lo dejo a Lucio Gutiérrez. Entonces es necesario también llamarles a comparecer a los ministros entonces. Bueno, en su momento hay que analizarlo, pero más que todo a transparentar la verdad. Este país tiene que comenzar a decir la verdad. No podemos estar haciendo acuerdos entre gallos y medianoche diciendo que no se comprometen a algo y después, cuando se traduce lo que se han comprometido, nos encontramos con estas sorpresas, que es la que toda la vida han hecho y han afectado de esa forma al pueblo. Que nuevamente la Carta de Intención comprende condiciones que pulverizan el poder adquisitivo del pueblo ecuatoriano para garantizar el pago de la deuda. En cambio, el Estado no hace ningún compromiso para hacer más eficiente su presupuesto, su inversión y su gasto. Y diferenciemos algo, porque sé que ha habido mucha discusión sobre eso. Una cosa es gasto y otra cosa es inversión. Una cosa es
eficiencia y otra cosa es austeridad. La austeridad no funciona en ninguna parte del mundo. La eficiencia presupuestaria sí, priorizando recursos para aquellas cosas que dinamizan la generación del empleo y el progreso. Y la inversión siempre es positiva. El gasto es el que hay que manejarlo de forma correcta para que pueda garantizar los derechos del pueblo ecuatoriano sin que sea excesivo. Y en este caso también se hablaba de adquirir deuda para pagar deuda. Que mire, eso es una barbaridad, pero adquirir deuda para pagar deuda no está mal si usted la adquiere en mejores condiciones. Y permíteme darte un ejemplo acá. Por ejemplo, si mañana usted se endeudó al 6% a 10 años por 5.000 millones, significa que tiene que pagar por el capital 500 millones al año. Si el interés es el mismo, pero usted va a pagar a 20 años, significa que va a pagar 250 de capital, por lo cual le quedan 250 millones libres para invertir en el desarrollo. ¿Sí me explico? Es en mejores condiciones. Ahora, lo grave es que se capte deuda para pagar salarios, que es lo que se ha hecho en los últimos años. Acá lo que se hizo, de los 1.000 millones, cogieron 808 para pagar un crédito puente que tenían con el BID, que lo habían pagado en sueldos. Lo que se ha hecho desafortunadamente en los últimos años, mire, desde Juan José Flores hasta el 2017 la deuda pública del Ecuador era más o menos 39.500 millones. Hasta antes de que entre el presidente Noboa era 83.500 millones sin que Moreno y Lazo hayan hecho una obra. ¿Y sabe por qué es esto? Porque lo utilizaron para pagar sueldos. Y acá desafortunadamente se está haciendo lo mismo. Entonces, si no entendemos que hay que aumentar la inversión, que genere empleo, que genere salarios, que los salarios incentiven el consumo, la venta, la recaudación y el crecimiento económico, entonces este país no va a salir adelante. Ahí es cuando el Estado, una vez con crecimiento económico, tiene que aplicar políticas redistributivas para generar equidad y garantizar seguridad, educación, salud y servicios básicos de calidad. Y esto hay que tenerlo claro como concepto. Si no, este país va a continuar de tumbo en tumbo como está el día de hoy. Porque dice que está siguiendo una agenda que está marcada por el FMI y tiene que seguir un lineamiento, si no... Pero es que esos son los compromisos. Mire, ¿cuántas veces el Ecuador ha firmado acuerdos con el FMI? Yo perdí la cuenta ya, no me acuerdo si son 23 o 24. Pero todos están enfocados a aumentar impuestos o servicios básicos para generar los ingresos que permitan pagar la deuda. Ninguno está enfocado a que el Estado tenga eficiencia en materia de gestión para poder cumplir con estos compromisos. Es decir, todos están enfocados en pulverizar el poder adquisitivo del pueblo para cumplir compromisos internacionales. Se dice que Ecuador y Argentina han sido siempre los mejores alumnos del Fondo Monetario. Mire cómo están los dos países, de tumbo en tumbo. Y en este caso, ¿cuál sería la intención del Fondo Monetario Internacional? La intención del fondo es prestar plata. Ya después los países son los que los aceptan y con las condiciones de, si me pregunta a mí, las condiciones son las que están mal. Que te den un crédito para poder invertir es lo correcto. Hay que entender para qué es la deuda. La deuda debe servir para inversión, no para gasto corriente, porque se supone que esa inversión tiene un beneficio social o genera cierta rentabilidad que te permite cubrir ese pago. Por ejemplo, un ejemplo, si usted se endeuda para el sector energético, se supone que en generación, transmisión o distribución energética, el día de mañana usted va a cobrar la planilla de sectores a los que no llegaba la energía. Entonces usted genera recursos para poder pagar ese crédito. Creo que soy claro en lo que estoy explicando, ¿no? Bueno, nosotros creemos como bancada, y en lo particular así lo pienso, que evidentemente si el gobierno va a seguir endeudándose respecto a compromisos internacionales, evidentemente tiene que darse prioridad a esos recursos a la deuda social. La deuda social, dígase la salud, la educación, los gobiernos autónomos, y dentro de esos acontecimientos es importante que se privilegie de alguna u otra manera la situación de ese endeudamiento y se encamine a la situación tan importante y trascendente que es la gente. La gente, en el tema de los compromisos de los gobiernos autónomos, por ejemplo, que tenían ciertos atrasos respecto a las deudas y a las alícuotas que mensualmente le corresponde, tienen que atenderse. ¿Por qué? Porque los gobiernos autónomos representan pagos a sus obreros, a sus empleados, también ejercicio de sus competencias en cada uno de sus territorios y compromisos con sus proveedores. De igual manera la salud tiene que ser prioritaria, es un derecho constitucional, al igual que la educación, al igual que el Fondo Social respecto a poderse de alguna u otra manera determinar la importancia que significa la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ejemplo. Entonces, dentro de esos acontecimientos es importante y trascendente que nos preocupemos, más allá de los compromisos que tuviesen con acreedores, por ejemplo, que primero nos preocupemos de la gente.
¿Y cómo ve también el tema, bueno, de las obligaciones, digamos así, que el Fondo Monetario Internacional pues implementa y pide que cumplan los países que se endeudan con el FMI? Yo creo que el gobierno tiene que ajustarse y amarrarse los pantalones en ese sentido. Yo creo que tenemos que primero darle salud y privilegiar al Ecuador a lo interno. Nosotros estamos pasando una crisis grave en temas de salud, en temas de educación, en temas de vialidad, en temas de deuda interna con los gobiernos autónomos, en temas de seguridad social. Y dentro de esos acontecimientos tenemos nosotros que darle privilegio a esa deuda interna antes de que cumplamos con los compromisos internacionales de acreedores. Porque si bien es cierto, la deuda se honra, hay que pagarla, pero primero tenemos que darle bienestar a nuestra gente, al interior de nuestro país. Entonces, ¿es necesario que se continúe con este análisis de las obligaciones que tenemos con el Fondo Monetario Internacional y todo lo que implica pues esta nueva deuda? Desde la Asamblea. Es necesario que se discuta con la gente y no nos vayamos tan lejos. Hay una expresión en la pasada consulta popular que la gente dijo, quiero seguridad, la seguridad cuesta. Y dentro de esos acontecimientos creeríamos que nosotros tenemos que también dentro de nuestra capacidad de fiscalización, que la ejercemos con seriedad, que también el gobierno se preocupe de la seguridad y que pague la deuda interna en esas características y se preocupe del bienestar de los ecuatorianos. Así es, compañeros, en estos momentos, como escuchamos a algunos asambleístas acerca de este nuevo acuerdo que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, ellos acaban de señalar que la parte de la deuda que ya ha sido transferida al Ecuador por parte del FMI, pues no está siendo destinada al interés social o a resolver los problemas que presenta el país en cuanto a seguridad, también al tema social, al tema ambiental, energético, entre otros. Con esta información volvemos a Estudios. Corape informa.